Buenas tardes. Un saludo cordial para todas las personas que participan en este curso sobre sinodalidad. Esta sesión tratará sobre el Concilio de Jerusalén como modelo de discernimiento y resolución de conflictos. El proceso sinodal ha tomado como paradigma de discernimiento en esta resolución de conflictos el llamado Concilio de Jerusalén. El discernimiento es una actividad fundamental a la hora de afrontar los nuevos retos que surgen en la vida de la Iglesia, cuando ésta intenta hacer frente a los problemas con los que se va encontrando y a esa necesidad de hacer relevante su mensaje y guardar un equilibrio entre la fidelidad y la actualización en cada hoy y en cada hora. Y por eso Hechos 15 es un buen ejemplo de ese proceso comunitario en el que ante una situación decisiva y problemática se discierne si lo que sucede en ella es de Dios o no. Si en esos sucesos, en esas praxis e ideas nuevas, es posible ver la acción del Espíritu o lo contrario. Vamos, por lo tanto, a profundizar en este episodio y en las pistas que nos ofrece sobre el proceso de discernimiento tan complejo pero tan imprescindible en la comunidad eclesial de todos los tiempos. Hay que empezar por ver que el contexto narrativo donde se sitúa el episodio de Hechos 15 del Concilio de Jerusalén. Este relato está en la mitad del libro de Hechos, es decir, que hace de bisagra entre los primeros 14 capítulos y lo que vendrá después. En los primeros capítulos lo que se narra es la extensión del Evangelio, la acogida por los gentiles. Sin proponérselo surge una praxis nueva que es la admisión de estos gentiles sin circuncisión previa ni exigencia de cumplir las leyes mosaicas que había creado una situación inaudita y problemática que cuestionaba la práctica y la creencia más tradicional de la religión judía, tal como había quedado plasmada en la Torá después del destierro. Y esto es lo que se aborda en el capítulo 15, los problemas que crea sobre todo a una parte de la comunidad esta nueva praxis, con el fin de discernir si el Espíritu de Dios está detrás de esta novedad, con el propósito de discernir los signos de los tiempos y ver en ellos esa presencia del Espíritu de Dios. En los capítulos posteriores, 16 al 28, el relato continúa narrando la forma en la que se llevan adelante esas decisiones tomadas en el concilio y a la vez se presenta ese desarrollo del relato donde se va a ir viendo que también esas decisiones que se han tomado, van a quedar superadas por los hechos. Pues bien, el Concilio de Jerusalén hay que verlo como ese proceso de discernimiento en la resolución de conflictos. El Concilio de Jerusalén, nos vamos en el capítulo que narra este concilio, el capítulo 15, comienza presentando este problema, el problema que provoca la convocatoria de la reunión de Jerusalén y que no es otro que la intransigencia de un grupo que llega a Antioquía porque no aceptan esa nueva situación que se ha narrado en los capítulos precedentes y que es que los gentiles puedan pertenecer a la comunidad de los creyentes en Cristo sin exigirles que antes se hagan judíos. Lo que denuncian, aquellos que denuncian esta nueva situación, como digo, son algunos de la Iglesia de Judea que después se dice que son del partido de los fariseos. Bien, este hecho suscita una acalorada discusión con Pablo y Bernabé, que habían sido los autores de esta extensión del Evangelio, aunque en realidad
había habido otros que también lo habían hecho, pero esta discusión lleva a que la comunidad de Antioquía los mande a Jerusalén para resolver este conflicto, logrando el apoyo de la Iglesia Madre, de los apóstoles y los presbíteros, que eran testigos directos de Jesús. Por el camino, Pablo y Bernabé van hablando en las comunidades de lo que ha sucedido, y el autor muestra cómo esas comunidades se alegran de lo que ha sucedido, y esto se presenta como una señal precisamente de que el Espíritu del Señor está en esa nueva práctica. Una vez llegados a Jerusalén, comienza lo que es el episodio del concilio de Jerusalén, y ante esas posiciones pues va a discernir si esa praxis es una praxis bueno, que está haciendo presente a Dios y a su voluntad de bien para la humanidad. Se trata de discernir en esa situación histórica, como digo, la presencia del Espíritu de Dios, de ver los signos de los tiempos que apuntaban a la presencia creadora y salvadora de Dios por medio de su Espíritu. Al decir que el discernimiento es un proceso, lo que se quiere decir, lo que se quiere subrayar, es que no es algo fácil, que los consensos no se dan de forma inmediata, que el concilio es verdad que es un relato ideal que presenta de una vez la resolución de este conflicto, pero que deja ver que la situación bueno, pues fue más larga y más compleja. Vamos a ver 6 aspectos de este proceso. El primero es el discernimiento como una tarea comunitaria, y esto se subraya en el relato porque se dice continuamente que además de los apóstoles y los presbíteros, la comunidad está presente, bueno, pues recibiendo y escuchando y diciendo que sí, con su silencio, está con los apóstoles y con los presbíteros mandando la carta, es decir, que está presente en todo el proceso, como lo están también los líderes de la comunidad, apóstoles y presbíteros, que son testigos directos de Jesús, y como lo están las partes implicadas que tienen esas posiciones diferentes, como es Pablo y Bernabé con la comunidad de Antioquía, y ese grupo de convertidos del fariseísmo al seguimiento de Jesús, que tienen una posición diferente, más apegada a una cierta interpretación de la ley. Otro de los elementos que se ven en este proceso de discernimiento es que el debate es algo imprescindible, y el debate es un debate que se dice que es acalorado, vehemente, incluso agrio, en el que se incluyen las diferencias, los desacuerdos y los conflictos graves. Y esto, bueno, no, a lo largo del episodio o a lo largo del capítulo 15, Lucas lo va subrayando diciendo cómo en Antioquía se ha provocado una agitación y una discusión no pequeña, que en Jerusalén hay una discusión entre presbíteros y apóstoles larga, que solo después de esas discusiones Lucas menciona la intervención de Pedro, la intervención de Santiago. Pero hay un debate en el que se trata de exponer las posiciones y de ver también las razones, de tratar de identificar esas razones y esos argumentos que se dan de una parte y de otra. El debate no acaba de una vez, sino que hay intervenciones varias de unos y de otros. Por ejemplo, Pablo y Bernabé vuelven a contar lo que han contado que ha sucedido, y en la segunda ocasión en que intervienen dan su interpretación que hacen de los signos percibidos en esas novedades sorprendentes, en esas circunstancias que han vivido, signos que interpretan como presencia del Espíritu.
y al final es, bueno, cuando Lucas pone en boca de Santiago, líder de la otra corriente de la Iglesia jerusalemita, la interpretación de lo sucedido a la luz de la Escritura. Porque, como veremos, este es otro de los elementos fundamentales. Santiago utiliza Amós 9:11, una promesa, no utiliza la Torá, sino utiliza a los profetas, que le permite entender lo sucedido y que le proporciona una imagen para expresarlo. Es como Dios ha ampliado su tienda para acoger a todas las naciones. Bien. Un tercer elemento es que los participantes en el discernimiento es la asamblea y los dirigentes. Ya he comentado cómo va exponiendo Lucas cómo participa la asamblea y cómo participan los dirigentes en este proceso. En este punto sí que es interesante, de cara a hacer una buena hermenéutica, el conjugar ese relato ideal, ese relato literario, con el conocimiento del proceso histórico de conformación de las estructuras organizativas y del ejercicio de la autoridad en las comunidades eclesiales, cómo fue diverso y cómo hubo un influjo cultural en las mismas. El cuarto elemento sería el tema o el objetivo de discernir la voluntad de Dios y la presencia de su Espíritu, la voluntad de bien de Dios y la presencia de su Espíritu en la experiencia histórica nueva. Y es aquí cuando, en este discernimiento que se hace de la nueva praxis para descubrir las huellas de Dios y de su Espíritu, se va conjugando o se va utilizando también la escritura. Porque la escritura que recoge esa experiencia de encuentro liberador con Dios es importante para discernir esos signos de los tiempos, esos signos de la presencia del Espíritu de Dios en esa nueva praxis. El discernimiento no es un proceso deductivo a partir de unos principios teóricos o doctrinales, ni una nueva revelación al estilo gnóstico. Lo que vemos es un proceso. El discernimiento se hace mirando a la historia, por una parte, escuchando y dialogando ampliamente entre los representantes de las iglesias con la participación de todos los miembros, la relectura de la escritura, y así es como se descubre la acción del Espíritu, que es lo que, bueno, vemos, por ejemplo, que ha sucedido en esa intervención de Santiago que recoge Amós 9 para interpretar lo que ha sucedido en la historia que están contando. Otro posterior elemento sería, pues, el fruto de la paz y la alegría como criterio del acierto y verdad en el proceso de discernimiento en la resolución de conflictos. Es decir, en qué acaba ese proceso de discernimiento, el resultado final. No puede dejar ni vencedores ni vencidos, sino convencidos de que entre todos se ha discernido cómo llevar adelante la voluntad de bien de Dios en esa situación concreta. El relato de Hechos 15 narra cómo después del discernimiento realizado en el Concilio de Jerusalén, los apóstoles, los presbíteros y toda la iglesia escriben una carta a la comunidad de Antioquía y se la mandan. Y cuando ésta la recibe, la lee y dice el texto, y se llenaron de alegría al recibir aquel aliento. Y después de un tiempo despidieron en paz a los enviados. Es decir, que en estos sentimientos, además del deseo de mantener la unidad, aparecen como signos de autenticidad de ese proceso de discernimiento, como un criterio del acierto y la verdad del mismo, como señal de que su origen estaba en Dios y que había sido fruto del Espíritu y de la comunidad. Podríamos concluir diciendo que es verdad que el Concilio de Jerusalén es un modelo de discernimiento en la resolución de conflictos para las comunidades reales, que el resultado no puede esconder que el camino fue difícil, con debates duros, con dificultades y con desencuentros, y que su relato de la verdad, que encierra
en ese relato ha influido el modo de contar de Lucas y las formas de pensar del momento, como dice de Iberbun 12, pero como conclusión podríamos decir que Hechos 15 describe muy bien un proceso de discernimiento creyente con todos sus elementos: escucha, diálogo, participación de todos los miembros de la Iglesia, apertura a la novedad del espíritu que se descubre en la historia, mirada con los ojos de la fe y un consenso pleno, concesiones mutuas que llena a todos de alegría y de paz. Pues esto es todo. El desarrollo de estos apuntes se pueden leer en el artículo más largo que se adjunta. Buenas tardes y muchas gracias.